Hola, buenos días. Soy el doctor Juan Pablo Ornelas Bañuelos. Vamos a hablar ahora un poco sobre lo que es el hombro doloroso y los hallazgos quirúrgicos que podemos encontrar en el ultrasonido de hombro, cómo identificar de forma adecuada las diferentes estructuras o cómo se observan postquirúrgicamente. Bueno, para nosotros hablar de lo que es la ecografía de hombro, debemos de tener en cuenta varias cosas, entre ellas el que es la articulación que tiene un rango de movilidad más amplio en el cuerpo humano y que para su movimiento son 15 los músculos que participan en él. Entonces, eso de repente puede ser que un diagnóstico sea algo difícil de realizar. ¿Por qué? Porque por lo general son varias estructuras las que se llegan a afectar. Entonces, al combinarse diferentes problemas, diferentes patologías, bueno, eso nos puede llevar a hacer más difícil algún diagnóstico. Entonces, es por eso que clínicamente se nos puede confundir, por lo que la ecografía aquí es donde toma un valor importante para nosotros poder realizar un diagnóstico de forma adecuada. Bueno, en la exploración del hombro doloroso, nosotros debemos de valorar lo que es la integridad del manguito rotador. Esa es la principal utilidad que tiene la ecografía en el hombro, aunque también, como vamos a ver más adelante, existen múltiples patologías fuera de lo que es el manguito rotador, en donde nosotros podemos ayudar para su diagnóstico. Podemos ver en cuanto a lo que es el manguito, si existe o no existe alguna ruptura, ver cómo está ese tendón, ver su integridad, incluso si existe alguna ruptura, podemos observar de dónde a dónde va, qué estructura se está afectando, hasta dónde se está extendiendo esa ruptura. Podemos valorar cómo está la bursa, podemos observar cómo está el músculo, cómo está reaccionando ese músculo, cómo se comporta ante la lesión. El ultrasonido, bueno, tiene una sensibilidad y una especificidad muy alta, por lo que lo hace un método de confiable, muy confiable para hacer un diagnóstico en la patología del hombro doloroso. Bueno, por medio del ultrasonido, cuando vemos alguna ruptura, algún desgarro, por ultrasonido podemos ver el tamaño de ese desgarro, podemos ver su profundidad, el grosor que puede tener y la forma. Como les decía, si está afectando uno o varios tendones, cuáles están rotos y cuáles están inflamados, e incluso podemos hacer maniobras dinámicas, que es la principal utilidad, en donde nosotros vamos a valorar el tipo de lesión que estemos buscando. Vamos a identificar la extensión que puede tener esta lesión hacia las diferentes estructuras adyacentes al tendón, no solamente en el tendón, y como les comentaba, el comportamiento muscular. Si ese músculo se está contracturando, si es una lesión que ya tiene tiempo, bueno, ver si ese músculo ya está atrofiándose o está perdiendo su tono, su fuerza, o si está respondiendo todavía de forma adecuada, ver el tamaño de la lesión, qué tanta degeneración, grasa tiene ese tendón, porque todo esto es importante para el postoperatorio, ver cómo se va a trabajar esa articulación después de la cirugía, ver qué tanto se puede forzar o qué tanto hay que esperar para hacer una adecuada rehabilitación para regresar a la actividad normal de ese hombro. Entonces, es importante hacer todo este tipo de valoraciones. Nos va a dar información sobre el arco coracoacromial, podemos hacer maniobras dinámicas para valorar pisamiento subacromial, pisamiento subcoracoideo, ver cómo se mueve, qué tanto está pisando o no ese tendón a su paso con el hueso. Es importante conocer pues la anatomía básica en topografía del hombro. Ya decíamos que son múltiples los músculos que la afectan, por lo tanto también hay múltiples ligamentos, hay bursa, hay todo lo que es, todo lo que conlleva la articulación como tal. Debemos identificar desde la piel, el músculo, la bursa, el tendón, el cartílago, cómo vamos a ver todas estas diferentes estructuras por ecografía. Entonces debemos de tener un conocimiento adecuado de lo que es la anatomía,
básica, no, normal, y eso traspolarlo a lo que es la anatomía por ultrasonido. Entonces, y de ahí podemos realizar el estudio de forma correcta. Esta articulación, bueno, está formada por 3 huesos, por 4 articulaciones. Nos vamos a enfocar en un principio en lo que son las articulaciones glenohumeral, acromioclavicular. Entonces, para poder, ¿qué es lo que vamos a identificar principalmente al estar estudiando la ecografía del hombro? Específicamente, nos puede pedir articulación externo claviculares, o cuando estamos buscando sinovitis, panos, hipertrofia, problemas de tipo degenerativo, problemas de tipo reumático. Bueno, ahí podemos ampliar nuestra exploración hasta la parte medial y valorar estas otras articulaciones. Pero igual, lo que pasa es que nosotros al platicar de hombro, bueno, nos podemos extender muchísimo tiempo. Ahora nos vamos a enfocar un poco a lo más básico, a lo que más nos vamos a encontrar para poderlo resumir en 45 minutos. En cuanto a lo que es la anatomía sonográfica, bueno, prácticamente este es el orden que nosotros vamos a realizar para la exploración del hombro. Vamos a empezar con el tendón del bíceps largo, desde la parte que está por arriba del ligamento transversal humeral, que es la parte que está por fuera de la corredera. Ahí vamos a empezar un poco la exploración, valorar esas estructuras, y después nos vamos a ir bajando, entras a la corredera. Ya les decía dónde vamos a entrar a la corredera, a nivel del ligamento transversal humeral. Pues vamos a seguir por toda la corredera en un eje corto hasta encontrarnos con el tendón perdón, hasta encontrarnos hasta donde vamos a encontrar el tendón del músculo pectoral mayor, que es al nivel donde está la unión musculotendinosa del bíceps largo. Después vamos a valorar el tendón del subescapular y vamos a hacer maniobras dinámicas para ver cómo se está comportando el tendón del bíceps, si hay luxación, si no hay luxación, y también para valorar cómo se está comportando el tendón del subescapular, si está pinzando o no a nivel de la apófisis coracoides. Entonces vamos a ver la inserción del subescapular y nos vamos a ir a la parte posterior del subescapular de forma dinámica para ver cómo se está comportando. Nos vamos a subir a lo que es la articulación acromioclavicular. Al estar realizando todo este estudio, vamos a estar valorando los diferentes sitios donde se encuentran las bolsas del hombro. Denominada en general, se denomina como bolsa subdeltoidea o subacromideltoidea, pero vamos a ver la parte de subdeltoidea, vamos a buscar la parte subacromial también, vamos a valorar incluso toda esa zona para ver dónde puede haber dilatación bursal. Nos vamos a valorar lo que es la inserción del supraespinoso. Vamos a hacer algunas maniobras dinámicas también, algunos movimientos con el brazo para poder ir viendo los tendones de forma correcta en todo su movimiento. Vamos a valorar lo que es el intervalo rotador. Para eso nos vamos a subir y vamos a mover un poco hacia afuera el brazo. Cuando tengamos oportunidad en diferentes cursos más adelante, si se presenta la oportunidad, todo esto lo vamos a poder observar directamente en talleres donde se los puedo demostrar de forma más característica para que se entienda de mejor forma. Bueno, vamos a valorar, irnos moviendo un poco hacia atrás para valorar lo que es el infraespinoso también, el redondo menor, y vamos a terminar tanto con labro posterior como nos vamos a mover un poco todavía postero medial, y ahí es donde vamos a terminar el estudio. Entonces, básicamente, pero esto es lo que vamos a hacer de forma básica, de forma sistemática, para que no se nos vaya a pasar nada. Entonces, es importante mencionar que, como les comentaba, empezamos con el tendón del bíceps. ¿Sí? Vamos a irnos, aquí estamos entrando a lo que es la corredera bicipital. Vamos a empezar de la parte superior
yéndonos a la parte por arriba de lo que la corredera, hasta acá arriba. Ahí vamos a empezar a valorar el tendón del bíceps. En esta zona, acá superior, bueno, hay algunos ligamentos que también vamos a valorar. Eso es cuando ya tenemos un poco más de experiencia para poder visualizar bien, pero aquí arriba de lo que es la parte por fuera de la corredera, ahí se inserta el ligamento corahumeral, que lo debemos de valorar, y el ligamento glenoideo. En esa zona, ahí los debemos de valorar y de ver. Entonces, vamos a mover a un eje largo y vamos a ver el patrón fibrilar del tendón, como lo estamos viendo en esta ocasión, y lo vamos a ver hasta la unión musculotendinosa. Entonces, así es como debemos de verlo y de valorarlo. Después vamos a mover el brazo hacia afuera, como les comentaba, para valorar el tendón del subescapular. Aquí estamos observando un eje largo, la imagen en pico del oro característica del tendón del subescapular, en un eje largo y en un eje corto. Lo estamos observando también de forma adecuada. Sí, y vamos a mover el brazo hacia atrás para valorar el tendón del supraespinoso. Este tendón lo vamos a valorar de diferentes formas. Si puede hacer el paciente la maniobra de Kratz, que es esta que estamos observando, bueno, es muy bueno, porque vamos a poder ver el tendón hasta su inserción y en todo su trayecto. Si no se puede hacer la maniobra de Kratz modificada, que es esta que estamos viendo en la parte inferior derecha, en donde vamos a pedir al paciente que ponga el brazo hacia atrás, como si lo fuera a meter en el bolsillo posterior del pantalón. Así es como yo se los pido al paciente, y así es como lo vamos a realizar. Y vamos a observar el tendón a nivel de su inserción. Si no te puede hacer estas dos maniobras, bueno, simplemente le vas a pedir al paciente que lo mueva hacia atrás lo más que pueda, sin separar el codo del cuerpo. Simplemente que lo mueva hacia atrás y hasta donde pueda. Ahí vas a alcanzar a ver la inserción del tendón. ¿Cómo lo vamos a ver? Pues su patrón fibrilar lo vamos a ver ecogénico. Algo que es muy importante, que debemos de ver de arriba hacia abajo, siempre debemos de tomar en cuenta, y siempre se los menciono en todas las charlas. Debemos de valorar lo que es la piel y tejido subcutáneo, después el músculo deltoides, después la bursa subdeltoidea, por debajo el tendón del supraespinoso, después una imagen anecoica que corresponde con el cartílago articular, y terminamos con la cortical ósea de la cabeza humeral. Este orden siempre lo debemos de buscar, este orden siempre lo debemos de ver y tener en cuenta a la hora de ver una ecografía de hombro. Desde piel, tejido subcutáneo, deltoides, bursa, tendón, cartílago y hueso. No confundir esta imagen anecoica con desgarros parciales. Siempre acordarse que esto es parte de, o es el cartílago articular, que siempre lo debemos de visualizar, siempre lo debemos de ver y, bueno, y de caracterizar. Después nos subimos a la articulación acromioclavicular, donde vamos a ver el espacio articular, vamos a ver si hay líquidos o no, debemos de ver el menisco en la parte medial, podemos ver el espacio articular también en esa zona, que tanto vamos a hacer maniobras dinámicas para ver qué tanta estabilidad tiene esa articulación, si se está luxando o no, si se está moviendo o si permanece firme. Después vamos a irnos a la parte posterior, en donde vamos a valorar el infraespinoso y vamos a terminar, redondo mayor, y terminamos en lo que es el labrum posterior. De adelante hacia atrás vamos a ver en la parte anterior o superior, vamos a ver la cabeza humeral, la vamos a dividir, bueno, siempre en la parte superior, la parte media y la parte posterior, tanto en ultrasonido como en resonancia, bueno, así como lo vamos a dividir, en donde la parte superior o la parte más anterior es donde se inserta el tendón del supraespinoso, la parte medial está el infraespinoso, el redondo está más hacia la parte posterior, y luego el labrum. Entonces, eso lo debemos también de tomar en cuenta a la hora que estemos haciendo la ecografía, qué parte de la cabeza humeral estamos observando,
para identificar el mismo tendón que vamos a ver, ¿sí? Para poderlo caracterizar. Entonces nos vamos a ir recorriendo todo el borde óseo, vamos a ir cayendo siempre el más gordo o el de mayor grosor, es el tendón del supraespinoso, después viene el infraespinoso, que es más delgado, después ya yéndonos más a la parte posterior o posterior inferior, nos vamos a ver el redondo mayor, el cual es todavía más delgado que el infraespinoso, y esta es parte del redondo, y después caemos a lo que es la parte del labrum posterior. Sí, esa es la que vamos a ir moviendo, y después nos podemos mover medialmente para caer a lo que es la espina glenoidea, donde vamos a buscar el nervio, donde vamos a buscar la arteria en esa zona. Y debemos hacer maniobras dinámicas para valorar el pinzamiento. Ya decíamos, con el brazo hacia abajo, lo vamos a ir levantando, y vamos a hacer una, es esta, hacia 45 grados, y irlo levantando. Y vamos a ir viendo cómo este tendón se va metiendo. Este es el acromion, este es el tendón del supra, y se va a ir metiendo. Aquí ya en la extensión ya se metió completamente ese tendón. Entonces, esa es la evaluación activa. Te puede hacer una evaluación pasiva, en donde simplemente vas a pedir al paciente que mueva el brazo hacia atrás, colocas el transductor, identificas el tendón y le vas a hacer un movimiento al frente, simplemente hacer este movimiento. Muchas veces con este movimiento tú ya puedes valorar si hay pinzamiento o no, puedes valorar si hay chasquido, puedes valorar si se endurece el tendón o no, y ya no es necesario hacer esta otra maniobra que de repente les molesta un poco más a los pacientes. Entonces, como les he comentado, viendo siempre de arriba hacia abajo, la piel, el deltoides, la bursa, el tendón, el cartílago y la cortical ósea. Entonces, igual, tejido subcutáneo, piel, músculo deltoides, bursa, tendón, cartílago y hueso. Ese es el orden que siempre debemos de visualizar, que siempre debemos de identificar. Bueno, ya entrando a lo que es la patología en sí del hombro doloroso, dentro de lo más frecuente que vamos a encontrar, pues la patología del manguito rotador, la cual comienza con una tendinopatía, y con el tiempo se va a ir degenerando ese tendón, se va a romper, vamos a ver desgarros parciales, desgarros completos, y incluso cuando de repente ese tendón se rompe, se repara, se vuelve a romper, cosas así que va y viene, el mismo organismo lo repara y no se hace un tratamiento adecuado, no vienen algunas complicaciones como la tendinitis cálcica. Bueno, dentro de lo que es la tendinopatía del manguito rotador, o también conocida como tendinosis del manguito rotador, bueno, por definición es una degeneración de colágeno de los tendones que conforman el manguito de los rotadores. Es más comúnmente en el tendón del supraespinoso, aunque se afectan todos los tendones con el tiempo. Va a haber una degeneración mucinosa, donde vamos a ver desgarros microscópicos en la zona crítica. Normalmente la zona crítica es el primer centímetro de la inserción del tendón del supraespinoso. Esa es la zona, bueno, tanto del supra como del subescapular. La zona de la inserción es la zona crítica. Primero podemos ver esas rupturas de forma intrasustancial cuando ya se observan por ecografía, porque se va rompiendo de adentro hacia afuera ese tendón. Entonces, primero vamos a ver imágenes anecoicas dentro del tendón, y después vamos a ver cómo se abre, ya sea a la superficie articular o a la superficie bursal. Normalmente cuando nosotros vemos desgarros pequeños, intrasustanciales, menores de 5 milímetros, de 3 a 5 milímetros, bueno, lo reportamos todavía como tendinosis, porque si se les ocurre entrar a operar ese tendón cuando es una ruptura pequeña de 2-3 milímetros dentro del tendón, no van a encontrarlo. Entonces es por eso que todavía reporto como tendinosis, y prácticamente cuando ya está abriéndose a la superficie es cuando ya hablamos de desgarro, ya sea bursal o articular.
por lo general comienza en los años 30, por ahí empieza la degeneración, tomando en cuenta que por ahí de los 60 años prácticamente el 60% de las personas presentan rupturas tendinosas. Bueno, por ecografía nosotros vamos a ver ese tendón cómo se engruesa, cómo pierde su ecogenicidad, pierde el patrón fibrilar característico del tendón. Vamos a ver las imágenes anecoicas, los desgarros se vuelven de forma visible. Cuando son parciales es un poco de repente más difícil encontrarlos, pero hay que hacer maniobras dinámicas, mover ese tendón para ver cómo se está comportando. A veces llegar a abrirlo para ver esas rupturas, haciendo maniobras con compresión, haciendo un poco de maniobras dinámicas, se hacen extensión, en rotación interna y externa para ver cómo se comporta y si se ve alguna ruptura o no. Como hemos visto, la ecografía, bueno, nos permite una evaluación dinámica. Esa es una gran ventaja que tenemos porque podemos ir correlacionando ese movimiento con el dolor del paciente. Tú puedes forzar ese tendón, puedes producir o puedes ocasionar esa molestia, ese dolor, y ver en el momento justo en que se está dando la molestia, cómo se está comportando ese tendón. Entonces, son de las ventajas que tenemos con la ecografía. No es estático, sino que lo vamos a estar moviendo. Y eso sí es la principal ventaja que tenemos con el ecógrafo. Pues hay que utilizarlo, hay que aprovecharla y hay que hacer este tipo de maniobras. Bueno, cuando se inflama el tendón, vamos a ver edema, que puede ser focalizado, puede ser difuso, pero lo vamos a ver hipoecogénico con algunas fibras normales en ciertas partes del tendón y pérdida de esas fibras en algunas otras, ¿sí? Vamos a ver, como estamos viendo en esas imágenes, hay un engrosamiento tendinoso, un engrosamiento de forma difusa. Sí, estamos observando, si vamos, como les decía, de arriba hacia abajo, tejido subcutáneo, músculos deltoides, bursa, tendón, cartílago y hueso. Entonces aquí vemos como hay una pérdida del patrón fibrilar, hay una hipoecogenicidad difusa. Si se fijan, hay pequeñas imágenes anecoicas, desgarros intrasustanciales, en este caso particular. Esto yo no lo reporto, yo reporto todavía como una tendinosis. Esto tiene mucha posibilidad de que con fisioterapia se pueda recuperar ese tendón aún. Entonces, así lo reportamos, tendinosis o tendinitis del supraespinoso, en donde en este caso, bueno, estamos viendo también que hay dilatación bursal. Aquí vemos la bursa dilatada. No siempre va a ser anecoica. Cuando es más crónica la dilatación bursal, vamos a ver ecogenicidad en su interior, como estamos viendo en este caso. ¿Sí? Una forma una forma de nosotros darnos cuenta de que es una tendinosis, una ruptura, o cómo diferenciar una de otra, como estamos viendo en este caso. Bueno, aquí me pueden decir, esto está muy anecoico, entonces aquí puede haber, o puede ser un desgarro parcial. Pues sí, pero también debemos de tomar en cuenta, cuando se rompe el tendón a nivel de la superficie articular, va a arrancar cartílago, va a romper hueso. Entonces, vamos a ver una irregularidad en la cortical. Aquí estamos viendo la cortical ósea completamente regular. Entonces, pues, bueno, esto te va a confirmar que es una tendinosis. Ahora, si nos acercamos, si ampliamos la imagen, vamos a ver que hay un puntillo ecogénico en el interior del tendón. Entonces, eso es otro punto a favor. Y si todavía tenemos duda, bueno, vamos a utilizar elastografía, ¿sí? Esta técnica, que es relativamente reciente, nos va a ayudar mucho para diferenciar rupturas, al igual que el músculo, al igual que en otras articulaciones. Ese es un ejemplo en donde estamos viendo, es el mismo paciente. Si se fijan, la imagen hipoecogénica, en donde de predominio hacia la inserción, donde está menos
hay menos ecogenicidad, la cortical está íntegra, pero esa imagen nos puede dejar duda. Vamos a aplicar la elastografía. Ya mencionamos en otras charlas, bueno, vamos a tomar en cuenta lo técnico y todo, en donde vamos a mencionar que primero vamos a ver en color. Este equipo en particular, lo que son los equipos de G, te pueden mencionar de que lo más rojo es lo más suave, lo más oscuro o lo que esté tendiendo a lo que es el color azul es lo más duro. Pero igual G te lo estos mismos equipos te lo pueden voltear, siendo que en ocasiones puedes encontrarte que lo azul es lo más suave y lo rojo es lo más duro, lo más tenso. Entonces, de ahí siempre te tienes que fijar en esta columna de la izquierda para certificar dónde o qué color es lo más suave y qué color es lo más tenso. Eso lo debes de verificar también en todos los equipos. Hay otras compañías que cambian el color. Entonces, de ahí es la importancia de tomar en cuenta esta gráfica. Después de valorar esta gráfica, vamos a valorar esta otra gráfica que vemos aquí. Aquí esto me está señalando si estoy haciendo una compresión adecuada o no. Normalmente, bueno, como hemos mencionado, la elastografía que nosotros utilizamos en el músculo y en los tendones es la elastografía por strain o por compresión, en donde vamos a valorar simplemente el grado o el índice de dureza que tiene ese tendón, qué tan duro está o qué tan suave está. No nos vamos a meter a hacer mediciones en kilopascales ni mucho menos, simplemente debemos de ver qué tan dura está esa superficie que estamos valorando. Igual no vamos a valorar con otros tendones o con estructuras adyacentes porque estamos viendo específicamente esos tendones. Entonces vamos a hacer una medición simple en donde vamos a poner el color. Vemos cómo ese tendón tiende a estar más duro en general. En la zona que tenemos dudas, si esto estuviera roto, esto lo deberíamos de ver en rojo. Si se fijan, está prácticamente en azul. Eso me habla de que está más bien a tensión, que está duro ese tendón. Y si todavía tengo duda, aunque aquí esto ya me lo aclaró, vamos a hacer la medición en donde vamos a poner el cursor, ya sea en la zona que quieras ver. Yo me estoy enfocando en esta zona de aquí, hacia la inserción, en este caso, y donde estamos viendo el índice de dureza, en donde prácticamente te lo da de 0 a 6. Debemos de tomar en cuenta que cuando se desgarra el índice de dureza lo vamos a encontrar hacia abajo. ¿Por qué? Porque se pierde la tensión, se rompe y se relaja. Entonces, se nos va a dar un índice de dureza abajo, que por lo general está por debajo de 1. Entonces, al contrario, cuando no está roto, está más a tensión ese tendón, entonces nos va a subir el índice de dureza. Como en este caso, estamos hablando que tiene un índice de dureza de 4.1, entonces estamos hablando que está por arriba de 3, lo normal es entre 1, 1.5 y hasta 3, 3.5 máximo. Es un índice de dureza normal. Arriba de eso ya nos habla de, ya sea, bueno, puede ser contractura, puede ser fibrosis, dependiendo de lo que estamos buscando. Y vamos a hacer una relación entre lo que es la imagen y lo que es el índice de dureza. Entonces aquí estamos viendo que está a tensión ese tendón, y con esto podemos descartar de forma viable que está roto ese tendón. Cuando se rompe el tendón, bueno, vamos a tomar en cuenta, por lo general son microtraumas crónicos en lo que es el manguito rotador, en pacientes adultos arriba de 40 años con pinzamiento, ya empieza a romperse por ahí de esta edad. Es importante señalar que es mucho más común que el desgarro parcial sea más doloroso que cuando se rompe de forma completa. Y volvemos a lo que hablábamos hace rato. Normalmente cuando se rompe, se relaja y el dolor se llega incluso hasta
hasta quitar. Cuando se está rompiendo, cuando se está desgarrando, obvio, está partes que están en más tensión, se está contracturando más el músculo, entonces el dolor es mucho más fuerte. Cuando se rompe, que se relaja el músculo, o muchas veces incluso llega el paciente y dice, no, ya no me duele, no lo puedo levantar, pero ya no me duele. Si yo lo levanto, pero puedo yo levantarlo, pero solo no lo puedo mover. Entonces muchas veces así es el desgarro completo, hay que tomar en cuenta eso. En cuanto al tipo de desgarro, ya les comentaba, puede ser parcial, puede ser completo. El parcial lo vamos a dividir en tres, que es la superficie bursal, el intersustancial, que les comentaba también. Este no se puede ver por artroscopía, por lo general, cuando es intersustancial y es menor de 5 milímetros, lo seguimos reportando como tendinosis, y el de la superficie articular. Cuando se rompe, bueno, el primero que se va a romper por lo general es el tendón supraespinoso, y esa ruptura se extiende desde la bursa a la superficie articular. Acá hay que tomar en cuenta que debemos de hablar de desgarro de grosor total y de desgarro completo, que no es exactamente lo mismo. El desgarro de grosor total, vamos a ver que ese tendón se rompe, como estoy mencionando aquí, de la bursa a la superficie articular, pero hay parte del tendón que todavía está bien insertada. Digamos que yo tengo aquí mi tendón, aquí lo estamos viendo en un eje largo, y lo voy a voltear, y aquí de frente lo estamos viendo en un eje corto. En el desgarro de grosor total se rompen unas fibras, pero otras permanecen intactas. Sí, entonces eso es un desgarro de grosor total. En el desgarro, aquí por eso todavía no hablamos de retracción, porque todavía hay parte del tendón que está insertada. Cuando se rompe de forma completa es cuando ya se empieza a retraer todo el tendón. Entonces es muy importante por eso hacer el barrido de la parte medial hasta la parte externa, un barrido completo en donde vamos a ver, regreso la mano, lo vuelvo a romper y lo voy a voltear a un eje largo, en donde si yo pongo el transductor aquí, voy a ver un tendón normal, pero si yo pongo el transductor acá, voy a ver la ruptura. Entonces, es por eso que hay que hacer el barrido completo, ¿sí? Para poder, no se nos vaya a pasar igual, como siempre hemos mencionado, si lo vimos en un eje, en el eje corto, lo vamos a buscar en el eje largo y de forma contraria. Si lo vemos en un eje largo, una ruptura la debemos de confirmar en el eje corto. Bueno, en cuanto a las dimensiones de una ruptura completa, puede ser desde el desgarro pequeño, grado 1, que es menor de 1 centímetro, que es la zona crítica, que es la zona de la inserción del tendón. El desgarro grado 2 o desgarro mediano, que va de 1 a 3 centímetros o que corre hasta el borde articular. El desgarro grado 3 es mayor de 3 centímetros y ya se fue por detrás del borde articular, y el masivo, que bueno, ya es un desgarro donde está completamente retraído el tendón. Cuando hablar de centímetros, bueno, esto es lo que menciona la literatura. En realidad, nosotros nos vamos a basar prácticamente en lo que les estaba comentando. Grado 1, cuando todavía no llega al espacio, a lo que es al borde acromial. Grado 2, cuando ya está a nivel del acromion. Grado 3, cuando está más allá del acromion. Esto es importante mencionarlo porque esto va a tener implicaciones para hacer una adecuada selección del tratamiento, para ver qué abordaje se va a realizar, si va a ser quirúrgico o si ya no se va a operar, para ver el pronóstico también postoperatorio y la recurrencia de que pueda tener. Entonces, es importante señalar los desgarros grande y masivo, un desgarro de tercer grado, cuando ya está más allá del acromion, por lo general ya no se operan porque muy difícilmente les va a ir bien. ¿Por qué? Porque ya es un tendón que ya está muy degenerado, ya es un tendón que prácticamente está sustituido por grasa, aparte el músculo ya está muy atrofiado. Entonces, al momento en que tú lo jales, ya no lo vas a poder insertar, se va a volver a ir deshilachando, se va a ir rompiendo nuevamente. Y si por ahí lo pudiste pegar, en cuanto lo vayas a mover, se va a volver a romper. Entonces, de ahí la importancia de
de mencionarles qué tanto está afectado ese tendón. Aquí también nos ayuda la elastografía para ver qué tanta degeneración grasa tiene ese tendón. Eso lo podemos ver con el índice de dureza también. Si es un tendón que tiene un índice de dureza a nivel tendinoso muy bajo, pues no le va a ir bien muy en la cirugía. Bueno, cuando se rompe de forma parcial, vamos a ver disminución en la cogenicidad, vamos a ver adelgazamiento en la zona afectada, se va a perder la convexidad del tendón, va a haber algunos signos en donde vamos a observar que a veces la interfase que se llega a ver con la bursa en la zona de la ruptura, y puede haber calcificaciones con el tiempo. Aquí estamos viendo un ejemplo de un desgarro intrasustancial. Entonces, aunque esto todavía, como les decía, lo mencionamos como tendinosis, bueno, aquí estamos observando la imagen anecoica, que con la elastografía, aquí estamos viendo la imagen en rojo, en donde me está señalando que hay un índice de dureza bajo, o que hay falta de tensión en esta zona. Entonces, confirmo que eso sí es una zona de ruptura. Cuando se rompe de forma completa, bueno, vamos a ver la imagen anecoica, ¿sí? Donde se va a perder también la convexidad característica del tendón, se va a retraer ese tendón, y podemos ver algunos signos como el signo de la interfase del cartílago. Cuando es crónico, muchas veces este signo es el que nos va a ayudar a confirmar que está roto ese tendón. Es uno de los signos indirectos de ruptura, ya sea, o de los criterios mayores, perdón, de ruptura del tendón del supraespinoso. Aquí estamos viendo un ejemplo de lo que es la interfase del cartílago, que en este caso está muy claro. Esto se forma, o ¿por qué se forma este signo? Bueno, es porque se rompe el tendón. Aquí estamos viendo la imagen anecoica con la ruptura, y estamos viendo el cartílago. Sí, si se fijan, aquí donde hay tendón no vemos el signo. Donde se pierde el tendón es donde vemos la imagen anecoica, ecogénica, que corresponde con la interfase. Esto nos da, porque al aumentar la velocidad por el líquido, nos va a pintar el borde del cartílago, como estamos viendo acá, como estamos viendo acá, nos pinta el borde cartilaginoso. Entonces ese es el signo que me habla de que aquí no hay tendón. Entonces eso habla, no es un signo de ruptura. Nosotros al ver el signo de la interfase del cartílago podemos ver que hay o hablar de ruptura completa del tendón, en este caso del supraespinoso. Entonces es un ejemplo de una ruptura crónica, un paciente ya con problemas incluso artrósicos, en donde estamos observando, si se fijan, el eje largo, el eje corto, ¿sí? Eje largo, eje corto, en donde estamos observando, si nos vamos de arriba hacia abajo, la piel, tejido subcutáneo, músculo deltoides, pero no veo ni bursa ni tendón. Ahí alcanzo a ver algo de cartílago y veo el hueso. Entonces, eso corresponde con una ruptura, con una retracción de tercer grado, ya el tendón está completamente atrás. Eso ya no es quirúrgico. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, ya está muy degenerado ese tendón, ya está muy por detrás, ya va a ser muy difícil jalarlo sin que se vuelva a trozar. Si se fijan en el músculo, en este caso es el músculo deltoides, cómo está atrofiado. Sí, esto es un músculo con pérdida completa de tono muscular, de fuerza. Si se fijan, está perdido su grosor, está aumentado de cogenicidad de forma difusa. Entonces, pérdida de volumen con aumento de la cogenicidad. Estamos hablando de falta de tono. Incluso si le pones tú aquí elastografía, vas a ver que te va a dar un índice de dureza bajo. Entonces, ese músculo no está funcionando de forma adecuada, entonces no te va a ayudar en la rehabilitación. Y ese es el músculo que está por encima. Falta ver el músculo supraespinoso, y va a ser todavía igual o peor que este que estamos viendo aquí arriba. Se fijan, siempre cuando hay ruptura, hay irregularidad ósea. Es otro de los signos indirectos de lesión. Aquí estamos viendo la irregularidad ósea, la imagen anecoica, que corresponde con
con el desgarro, el signo de la interfase del cartílago. Sí, ese es un desgarro también prácticamente casi ya completo del tendón del supraespinoso. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar? Algunos tips que les puedo mencionar es esto que están viendo aquí. ¿Cómo vemos un desgarro? ¿Cómo vemos una tendinosis? El desgarro, vamos a ver la imagen anecoica. Vamos a ver los bordes bien delimitados. Vamos a ver la zona de la ruptura homogénea. ¿Sí? El tendón se adelgaza. Y vamos a ver la irregularidad ósea en la cortical ósea. Comparando con la tendinosis, en donde vamos a ver una hipocrogenicidad difusa, con sus bordes no muy bien definidos, va a estar heterogéneo, son las zonas epigénicas, zonas a veces incluso con patrón fibrilar, zonas con un patrón micronodular, el tendón va a estar edematoso, se va a engrosar ese tendón, y la cortical ósea va a permanecer lisa. Entonces son algunas de las diferencias que nosotros al verlas podemos diferenciar de una ruptura tendinosa con una tendinosis. Bueno, vamos a platicar también de lo que es la patología del bíceps largo. Por lo general esto está fuera del manguito rotador, pero se asocia con lesiones del manguito rotador. Incluso por lo general, si una sinovitis del bíceps largo está asociada con una ruptura del manguito rotador. Entonces siempre debemos de visualizarlo. Si se fijan, incluso el estudio lo comenzamos evaluando la patología del bíceps largo. Entonces, por lo general, igual son microtrauma crónicos, son lesiones por sobreuso, por degeneración. Se asocia muy frecuentemente con lesiones de supraespinoso, básicamente. Por ecografía, bueno, vamos a ver un tendón engrosado e hipocogénico cuando está inflamado. Cuando se rompe, vamos a ver la imagen anecoica directamente. Cuando es una desinserción, bueno, vamos a ver el signo de Popeye, vas a ver cómo se retrae ese músculo y nos permite hacer una evaluación de forma dinámica. Entonces, una ruptura siempre está, primero va a haber una tendinosis y de ahí se va a ir degenerando y se va a llegar a romper. Entonces, se asocia mucho a rupturas de subescapular, incluso a rupturas del ligamento transversal humeral. Eso se asocia mucho con rupturas del bíceps largo. Entonces, cuando se retrae el músculo, vamos a ver lo que se llama el signo de Popeye. Se cae ese músculo por la desinserción, se pierde esa tensión y se baja el músculo. Incluso clínicamente llega el paciente, si es muy reciente, va a llegar con el brazo morado y con el músculo aquí abajo. Cuando ya tiene tiempo, no vas a ver quimosis, pero vas a ver el músculo está aquí abajo completamente. Entonces, esos son algunos ejemplos de una tendinosis, de una tenosinovitis. Se fijan cómo viene. Por lo general, siempre debemos de visualizar el tercio proximal. Vemos el patrón fibrilar, cómo se pierde ese patrón fibrilar. Hay un patrón micronodular. ¿Sí? En esta zona incluso ya empieza a haber algunas rupturas sustanciales en este paciente, pero todavía es una tendinosis. Cuando hay líquido alrededor del tendón, esto lo vamos a ver cuando existe sinovitis. Es algo muy común, muy frecuentemente vamos a encontrar la sinovitis. Aquí vemos un ejemplo donde estamos observando una ruptura parcial, en donde vemos el patrón fibrilar, el patrón nodular con una tendinosis, pero ya se empieza a romper. Entonces, como decíamos, va de adentro hacia afuera. Y esta imagen anecoica es un desgarro intersustancial en el tercio proximal del bíceps largo que en algún momento va a abrir, ya sea para la superficie superior o inferior. Es común encontrar luxaciones, por eso siempre hay que valorar el ligamento transversal humeral, que lo estamos viendo en esta parte. Se pierde su continuidad, este ligamento debe llegar a tuberosidad menor. En ese caso vemos cómo se brinca el tendón a la parte medial y la corredera está vacía. Si tú lo recorres, la corredera va a estar vacía y el tendón por lo general se va a usar hacia la parte medial y se asocia con ruptura del tendón del subescapular. Incluso
ahí es donde se localiza sobre la zona de la inserción del tendón, donde llega a reposar el tendón del bíceps largo cuando se llega al usar. Entonces hay que hacer maniobras dinámicas también para ver cómo se comporta. Cuando se retrae el músculo, bueno, vamos a ver la imagen en badajo de campana. Eso sí se rompe en la unión musculotendinosa. Sí, vamos a ver la imagen del badajo de campana, vamos a ver la retracción y el hematoma que se forma. Pero también debemos de tomar en cuenta que se puede romper, que es lo más frecuente que se rompe en la unión musculotendinosa, pero también se puede romper arriba, en la inserción, en su inserción en el labro, en la inserción proximal, en donde vas a ver que se baja el músculo, pero no vas a ver ni el hematoma ni nada de eso. Vas a ver que ese tendón se viene adelgazando en la parte superior y la discontinuidad la vas a ver arriba, no en la parte de abajo. Igual vas a ver el signo de Popeye. El receso glenumeral, el labrum es fibrocartílago, entonces lo vamos a ver con su congenicidad triangular. Nosotros solamente vemos una parte del labrum por ecografía. La ecografía no es indicación para buscar lesiones del labrum, sin embargo las podemos encontrar en el transcurso de un estudio. Nosotros vemos la parte postero superior del labrum, en donde estamos identificando ese triangulito, en donde vamos a hacer maniobras dinámicas, en donde vamos a observar cómo se comporta este triángulo, si se abre o no se abre, si hay líquido o no, si ese líquido sale del espacio o no, como vemos en este caso donde no estamos viendo el labrum, vemos en la imagen anecoica, todo esto corresponde con líquido que se está extravasando por el espacio articular. Incluso vemos cómo está corriendo aquí hacia lo que es la parte de la espina glenoidea, cómo se va corriendo, si está extravasando ese líquido. Entonces vamos a hacer maniobras dinámicas, rotación interna, rotación externa, principalmente cuando hay pacientes con luxaciones, todo es como no lo van a pedir. Sí, podemos encontrar lesiones quísticas, como en este caso, en donde estamos observando el labrum irregular, ¿sí? Pérdida de su triangulito, vemos redondo mayor, se ve que bien quedó aquí, está delgadito, pero bien conformado, y de imagen de quística, una imagen anecoica quística que corresponde con un quiste labral o quiste paralabral. Es muy común encontrar quistes paralabrales, por eso siempre hay que moverte incluso un poco más atrás, hacia abajo, hacia la zona de la espina glenoidea o abajo de la misma. Ahí vamos a encontrar que es muy común que se enquisten o que se formen estos quistes sinoviales, y los podemos ver muy bien por ecografía. Las artrosis, que eso es un pan de todos los días, siempre vamos a ver el espacio articular, vamos a ver cómo se disminuye, vamos a ver los diferentes osteofitos que corren por el espacio articular y el líquido que entra y sale de la articulación. Sí, quistes, como vemos atrás, a nivel del labrum, es muy común encontrarlos en pacientes con artrosis a nivel de la articulación, ¿sí? Acromio clavicular, quistes periarticulares. Aquí estamos viendo uno muy amplio, con incluso algunos septos en su interior, siempre el corto es el largo. Aquí está la articulación, si se fijan está perdido o muy disminuido el espacio articular. Hay los osteofitos marginales, aquí vemos uno, aquí vemos otro, en la formación del quiste, cómo viene el cuello que viene desde la articulación y se está formando ese quiste en esta zona. Incluso el paciente ve la bola en esta zona y muchas veces eso es lo que les asusta, porque no les está doliendo, pero están viendo que se les forma una bola en esa zona, es cuando van a revisarse. Las bursitis, que es algo también que siempre debemos de valorar, ya les decía, al hacer el estudio vamos a valorar la bursa, vamos a valorar de forma integral esa bursa, en donde vamos a ver esa dilatación. Vamos a ver de arriba hacia abajo la piel, músculo deltoide, el espacio bursal, el tendón, el cartílago y el hueso. Y entre el músculo y el tendón vamos a ver el espacio bursal. Normalmente 1 o 2 milímetros puede considerarse normal. Arriba de eso, por lo general, ya es algo patológico. Cuando es más crónico, vamos a ver que aumenta de congenicidad. Cuando esto más agudo, lo vamos a ver en el cuerpo. Aquí vemos una bursa.
sí, dilatada y una bursa normal. Hay casos exagerados, como en eso, en donde está la bursa completamente inflamada y abarca y desplaza todo la estructura muscular también. Entonces, igual aquí por ecografía podemos entrar, podemos funcionar y aspirar eso, todo ese líquido. Sí, es de las indicaciones que nosotros tenemos con la ecografía. También en tendinosis crónica, cuando son rebeldes al tratamiento, podemos aplicar PRP, podemos ayudarles con ecografía. Aquí vemos un ejemplo de la aguja, y la ventaja que tenemos es esa, podemos seguir la aguja en todo momento. Aquí le estamos observando en todo momento esa aguja, y podemos ver en todo momento dónde está la punta de esa aguja para ver dónde vamos en este caso es una aplicación de PRP en una tendinosis, se fija cómo está hipocogénico, patrón micronodular, difuso. En todo momento nosotros vamos a aplicar el PRP en la zona más oscura, en la zona donde hay menos ecogenicidad. Es donde vamos a aplicar el PRP, pero en todo momento estamos viendo la aguja, ya que nos posicionamos en la zona que vamos a hacer la infiltración. Bueno, es donde lo vas a aplicar, y en todo momento estás viendo que estás dentro del tendón, en este caso, que esa es la ventaja que tenemos, que no quedas ni arriba ni mucho menos, que en todo momento estás viendo la aguja, estás viendo la punta, estás viendo dónde estás aplicando, en ese caso PRP, pero cuando quieras aplicar antiinflamatorio o algo, precisamente para ver que no te estás metiendo hasta el tendón, porque lo puedes dañar si aplicas un antiinflamatorio directo. Te vas un poco arriba hacia el espacio dorsal si quieres aplicarlo en esa zona, y puedes ver exactamente dónde estás haciendo la aplicación. Bueno, hablando de hombro posquirúrgico, es común que cuando estamos realizando nosotros ecografía de hombro, nos van a llegar este tipo de pacientes para hacer estudios de control. Aquí la anatomía va a cambiar. Vamos a ver un tendón siempre hipocogénico con pérdida del patrón fibrilar. No necesariamente es patológico, es normal encontrar a las 6 semanas, como en este caso, el hombro o el tendón esté todavía engrosado, esté con falta de movilidad. Incluso nosotros debemos de mencionar cómo lo estamos observando, pero ese es un estudio normal postquirúrgico, donde vamos a ver las zonas de los anclajes, donde está, tenemos la punta de las suturas que van hacia esos anclajes, pero vemos el tendón íntegro. Eso es bien importante. A veces se nos va a confundir también, pero cuando se rompe o se vuelve a romper un tendón, eso es muy característico, es muy claro, como vamos a ver más adelante. Este es un paciente que ya tiene 12 semanas, el otro fue a las 6 semanas, este es a las 12 semanas, en donde ya el tendón empieza a recobrar un poco su ecogenicidad. Vemos las suturas, este es un tendón que está firme, que está bien insertado. Es común encontrar imágenes anecoicas, eso toman en cuenta, no son rupturas parciales. Estas zonas de líquido todavía intrasustancial, es normal encontrarlo en estos tendones. Lo importante es ver que la estructura esté tensa, que las estructuras estén bien. Es un eje largo, un eje corto, donde estamos viendo la estructura, y que poco a poco va recobrando la anatomía. Aquí, con estas imágenes, bueno, te las van a pedir para ver si ya pueden forzar o no ese tendón. Igual te puedes ayudar con la elastografía. Si tú le pones elastografía a estos pacientes, te tiene que dar ya un índice de dureza normal para poderlo forzar. Si te sigue dando un índice de dureza bajo, hay que pedirle que todavía espere un poco el paciente para su movilización. Entonces, pero igual con estas imágenes tú puedes decirle al paciente, al médico, que ya está adecuadamente insertado para hacer la terapia. Cuando se rompe un tendón, lo vamos a ver como esto. Como decía, es algo bien claro. Vamos a ver cómo se retrae ese tendón. Vemos la zona
de la retracción bien clara, el borde, la imagen abajo de campana, vemos la sutura bailando por ahí o flotando en lo que es el líquido que se forma en esa parte, y vemos cómo se desprende. Incluso puedes ver en ocasiones el anclaje, o el anclaje puede quedar adentro y simplemente ver las suturas. A veces también si te lo pide el médico para ver si se rompió, si se zafó con todo y ancla, o no aguantó el tendón y se zafó, como les decía en los desgarros. Es normalmente en un desgarro de segundo o de tercer grado que no aguanta el tendón y se vuelve a romper el tendón, pero el anclaje queda abajo. Entonces, ese es otro ejemplo de otra ruptura, en donde vemos la sutura. Aquí vemos la sutura, pero el tendón se fue hacia atrás, y igual vemos la imagen llena de líquido en esa zona, no vemos el tendón. Eso corresponde con zonas de redesgarros y de tendinoso. Igual podemos encontrar, ya les decía, podemos ver el anclaje normal, o podemos ver el ancla suelta, como en este caso, donde estamos observando que el tendón está retraído y todo, pero vemos una imagen en doble fila o en doble ala, en donde estamos viendo, esto corresponde con el ancla que está suelta. Sí, se zafó con todo y ancla. Y aquí está. Esto, bueno, relativamente es mejor, porque cuando se vuelve a romper el tendón, obvio, ya no lo van a operar, porque ya no va a resistir. Cuando se zafa con todo y ancla, bueno, es volver a reinsertar simplemente el ancla, fijarlo bien, y le va mejor cuando se zafa con todo y ancla que cuando se va o se vuelve a redesgarrar el paciente. Entonces, son las diferentes imágenes que nosotros nos vamos a encontrar en el hombro quirúrgico, que debemos de ir valorando. Entonces, con esto terminamos esta charla. Muchas gracias.